Listo, buenas tardes para todos y todas nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hace parte efectivamente del proyecto de comunidad de la buena docencia, donde nos hemos enfocado también un poco en tener estos encuentros como espacio de diálogo desde lo pedagógico. Tuvimos pues nuestro primer espacio un poco en torno a la educación anclada en ese contexto territorial y en ese marco desde lo territorial pues tuvimos unos ejemplos, estuvimos efectivamente pues trabajando alrededor de esto, de cómo fortalecer nuestra práctica también docente desde este diálogo y las experiencias que tenemos como en torno a que hace parte de este consolidar comunidad de la buena docencia. Hoy, entonces, continuando con este ciclo de formación, de conferencias, como en este ejercicio para abordar esto conceptual, ejemplificación, y de alguna u otra forma tener estos casos prácticos que nos permitan contar también la experiencia que estamos teniendo en aula y en pro de esa consolidación de comunidad, pues vamos a contar con una temática de experiencia docente y transposición didáctica desde donde lo que pretendemos es analizar esos puntos de encuentro entre esa transposición didáctica, esa experiencia docente, desde la implementación de diferentes estrategias contextualizadas pues a los estudiantes, que es un poco más aterrizarlo efectivamente en ese marco de esa realidad que tenemos en el día a día, precisamente en los diferentes encuentros que vamos teniendo como con nuestros estudiantes, pues en nuestra comunidad poli. Hoy contamos con el profesor Oscar Lombana. El profesor Oscar Lombana es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales, candidato a doctor en Didáctica, es docente universitario en áreas de Geografía, Pedagogía y Didáctica y nos acompaña desde 2021, pues, como docente en la Escuela de Educación e Innovación. Entonces, él va a estar hoy muy de cerca pues con este ejercicio efectivamente que hemos denominado experiencia docente y transposición didáctica, como acercándonos también un poco a esto. La intención es que nos disfrutemos este espacio, que este espacio también sea de diálogo, que sea pues también de contar nuestras experiencias y desde allí pues poderlo poner pues en ese contexto. Entonces, profe Oscar. Buenas tardes, profe Jenny, y buenas tardes a Buenas todos y tardes, todas. profe Oscar. Muchas gracias por asistir también a este espacio y pues por compartirnos también toda tu experiencia en este proceso. Entonces, te dejo el espacio. Muchísimas gracias, profe Jenny. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero iniciar contándoles que estoy un poquito nervioso. Cuando me propusieron hacer este ejercicio, tenía una idea, digamos, una idea amplia de lo que podía hacer. Y conforme se fueron acercando los días, se iba preparando el material para hacer este ejercicio. Fui pensando que, que este mundo de la transposición didáctica es un universo increíblemente grande y que es complejo referirse a algo que realmente pueda ser útil cuando quienes están detrás de estas pantallas pues son personas experimentadas como ustedes, que saben mucho, a quienes respeto muchísimo, algunos y algunas de ustedes, o más bien con algunos y algunas de ustedes nos hemos encontrado en otros espacios. Así que quiero proponerles un ejercicio en dos momentos. Para iniciar, quiero proponerles, yo supongo, ¿no? Supongo que ustedes, igual que yo, vienen de un día con un conjunto de labores que de pronto a estas alturas del día, 4 y 11 de la tarde, de pronto los tienen agotados, estresados, estresadas, algunos de ustedes eventualmente con algunas diligencias pendientes, con cosas por hacer en su casa. Así que quiero proponerles que antes de empezar este ejercicio hagamos una paradita. Hace poco un compañero, educador físico, me decía,
Me decía, Oscar, estoy esforzándome por hacer cada 40 minutos una pausa activa, me decía él. Así que quiero proponerles que hagamos antes de empezar una pausa activa. Quiero proponerles que ahí donde están puedan primero mirar su entorno. Quiero proponerles que vean qué hay enfrente suyo, más allá del computador, por supuesto. Quiero proponerles que miren a la derecha, ¿cierto? Que busquen qué hay a la derecha, que detallen cada cosa que hay en su entorno. Quiero pedir que miren arriba. Quiero pedirles que revisen detenidamente qué hay arriba en el techo de ese lugar en el que están, si es que tiene techo, si no tiene techo, pues qué maravilla, qué envidia que no tenga techo ese lugar en el que están. Quiero proponerles que miren a la izquierda, qué hay en esa pared o en ese entorno que hay a la izquierda, si hay una ventana, si hay un vehículo, si es que de pronto usted está en el transporte público, ¿cierto? Si está en el transporte público, disimule un poco para que de pronto no piense que usted ha perdido el juicio. Mire hacia atrás, qué hay atrás, ¿cierto? Y quiero pedirle que si puede hacerlo, se ponga de pie. Se ponga de pie y estire un poquito sus piernas para que toda la sangre pueda circular en su cuerpo, ¿cierto? Estire su espalda. Le voy a pedir que lleve su talón, ¿cierto? A la parte de atrás de su nalga, si la puede tocar. Jale su pie para que pueda estirar su pierna. Ahora busque su otra pierna e intente, ay, perdón, que casi se me cae esto, intente alar su talón hacia su otra nalga. Quiero pedirle que estire sus hombros, que lleve sus hombros hacia arriba, que lleve sus hombros hacia abajo, de nuevo arriba, de nuevo abajo, adelante, atrás, si puede llevar de nuevo su cabeza arriba, buscando una posición que estire su espalda, ¿cierto? Ahora vivimos con un celular en las manos que está deteriorando nuestra posición, así que es bueno siempre estirar. Y le voy a pedir si de pronto no le causa, si de pronto no le causa muchos problemas, que cierren los ojos, intente arrugar su cara como una uva pasa y la estire, ¿cierto? De nuevo que la arrugue, estírela si puede sonreír, sonría. Y ahora sí quiero que en 30 segundos intente hacer ejercicio y ya le voy a decir por qué vamos a hacer este ejercicio. Si no tiene complicaciones respiratorias o cardíacas, le voy a pedir que me siga en este ejercicio. Si tiene alguna de las dos, intente omitir el ejercicio. Con su dedo, con su mano derecha, con su dedo pulgar, tape su fosa nasal derecha e inhale por la fosa izquierda. Retenga un poquito y ahora con su dedo anular, tape la fosa nasal izquierda y exhale por la derecha. Lo vamos a repetir 4 veces más. Inhala y exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Mientras hace este ejercicio le voy a pedir que busque un punto en la habitación, ojalá enfrente suyo. Inhala y se concentre en ese punto. Cualquier cosa que haya. Una grieta en la ventana, una gota de agua que está bajando, alguien que está enfrente suyo. Inhala y exhala. Le propuse este ejercicio para iniciar por una razón. Hace poco, o más bien, uno de mis apasionamientos es la idea de aprendizaje. Así que cada vez que hay un programa, documento, libro,
conferencia que puedo ver al respecto, intento hacer el esfuerzo de revisarlo. Y una de las cosas en las que más insisten las personas que veo recientemente o que leo recientemente, insisten mucho en la meditación para mejorar los procesos de aprendizaje. Y el argumento me ha convencido. El argumento que ellos establecen, algunos, por ejemplo, desde el budismo, otros no desde allí, pero sí es de visiones, por ejemplo, más yogi, algunos desde algunas disciplinas, desde, por ejemplo, el neuroaprendizaje o la neurodidáctica, están diciendo la meditación es un ejercicio o una ejercitación de la concentración. Este es un mundo que nos ofrece muchísimos estímulos, muchísimos. Creo que algunos de ustedes, igual que yo, antes de entrar a esta sala, teníamos nuestro celular a la mano. Es decir, es un mundo que tiene un amplio conjunto de estímulos y nuestro cerebro, por supuesto, se complace de tener tantos estímulos. Y la meditación, de alguna forma, nos permite enfocarnos en algunos elementos que son importantes y de alguna forma entrena nuestro cerebro para concentrarnos. Eh, Cada vez es más usual que la gente, por ejemplo, se reconozca procrastinadora o que la gente, por ejemplo, nuestros estudiantes que están desarrollando trabajos de grado, tengan crisis porque no logran concentrarse para desarrollar las tareas. Y la meditación puede ser una estrategia que nos permita inicialmente concentrarnos antes de iniciar una tarea cualquiera. Por eso quería invitarlos a que hiciéramos primero una pausa, ¿cierto? Y luego un brevísimo ejercicio de meditación. Uno podría hacer este ejercicio a menos 3 minutos, pero por supuesto no me han invitado a eso. Entonces, estamos entonces hablando de aprendizaje. Y por eso preparé, como les decía, un ejercicio en 2 momentos y quiero hacerles una propuesta. Si algunos de ustedes quieren mostrarnos el resultado al final, sería maravilloso. Quiero inicialmente contarles un caso que a mí me pasó, que seguramente a ustedes les ha pasado. Yo me dedico a la docencia universitaria hace algo así como 13 años y en un programa en el que trabajé me dijeron, profe, tenemos una estudiante que está muy entusiasmada con la carrera, pero ella necesita algunos ajustes, ¿cierto? Yo, por supuesto, para este ejercicio le cambié el nombre, pero brevemente les quiero presentar un poco el caso que tuve para que podamos un poco comprender de qué se trata este ejercicio. Yo le cambié el nombre y vamos a suponer que se llama Zoe. El mensaje que recibí es que Zoe le costaba aprender y recordar nueva información, que a Zoe le costaba comprender conceptos abstractos, es decir, que era más fácil para ella reconocer conceptos, eh, perdón que se me olvidó, se me fue la palabra, eh, concretos, ¿cierto? Que a Zoe le costaba trabajo aplicar conceptos y habilidades aprendidas en su vida cotidiana, aplicarlas, ¿cierto? Aquello que había aprendido, aplicarlo a la vida cotidiana para ella era difícil. Y Zoe tiene o tenía, bueno, tiene todavía, un ritmo de aprendizaje más lento.
¿cierto? Esa fue la información que me llegó. Tuve la posibilidad de hablar con ella, de consultarle como qué esperaba de la clase, y ella, bueno, ella estaba muy entusiasmada. Quiero proponerle a usted que está allí escuchándome que hagamos una transposición didáctica desde el tema que usted mejor maneje, desde el tema que a usted más le guste, y vamos a preparar una mediación didáctica para Zoe. Si usted quiere compartir con nosotros al final de este ejercicio ese trabajo que hizo, pues sería maravilloso, ¿cierto? Este es un ejercicio que busca que nos pongamos de acuerdo en algunos elementos que tienen que ver con la transposición didáctica. La transposición didáctica, como la didáctica, es, decíamos al principio, un universo amplísimo. Algunas de las cosas que voy a mencionar, usted ya las conoce, creo que todas las conoce, y usted conoce mucho más de lo que yo le voy a decir, pero enumeré 10 elementos de la transposición, un poco para que nos pongamos de acuerdo y que eventualmente podamos proponer esta mediación para Zoe. Entonces, tengamos en cuenta esto. Ahorita nos vamos a devolver para que usted tome nota, si quiere tome un pantallazo o tome nota de esta información de Zoe para que usted pueda diseñar algo para ella. Recuerde, el tema que usted más disfrute puede ser que no sea su disciplina, pero definitivamente usted se ha venido haciendo experto, experta en ese tema, ¿cierto? Y podría darle luces a Zoe acerca de ese tema. ¿Listo? Entonces, ya usted tomó nota de algunas de las características de aprendizaje de Zoe. No son todas, son solo 4, pero 4 que nos pueden dar mucha luz para saber cómo podemos trabajar con ello. Entonces, bueno, va a empezar por un concepto que, que he venido trabajando hace un buen par de años. No, hace un buen número de años. Con un profesor que se llama César Ignacio Báez, por allá en el 2018, tal vez empezamos a pensar en qué significaba la didáctica y el diseño didáctico. Entonces, empezamos a decir cuáles pueden ser como esos elementos básicos cuando yo me dispongo a hacer mi trabajo como profe. Y llegamos a un acuerdo. Entonces dijimos, casi siempre cuando nos hablan de didáctica, cuando se nos habla de didáctica, se nos dice, cuando hablamos de didáctica, hablamos del cómo, ¿no? Cómo enseñar tal cosa, cómo se aprende tal cosa. Nosotros dijimos sí, pero debemos ocuparnos de algunas preguntas previas a ese cómo. Y elegimos 3. La primera, que es la que consideramos más importante, que es quién, ¿no? En este caso soy. ¿Quién es esa persona? Puede ser que a veces el número de personas que haya detrás, en este caso del trabajo que desarrollamos, algunas personas en el poli, pues detrás de una pantalla o de forma presencial, ¿cierto? ¿Quién es esa persona que está allí? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un joven? ¿Es un adulto joven? ¿Es un adulto? ¿Es un adulto mayor? ¿Quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Cierto? Y ahorita nos vamos a hacer como algunas preguntas acerca de eso. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a, a proponerle ese proceso de aprendizaje a esa persona? ¿Cierto? ¿Cuál es la utilidad de ese proceso de aprendizaje y por qué? ¿Cierto? Estas 3 preguntas decantan en algunos elementos. Ya les cuento por qué empecé por acá.
Esto que nos es práctico, digamos que redunda en estas tres preguntas. Y entonces decía ahorita, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Pertenece a una etnia particular? ¿Cierto? ¿Alguna nacionalidad diferente a la nuestra o la nuestra? ¿O alguna región diferente a la nuestra? ¿Cierto? En un país tan diverso como el nuestro, es muy común encontrarnos con personas de nacionalidades o regiones diferentes. ¿Qué identidad asume esta persona si es que nos la quiere manifestar? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es el proceso que han desarrollado? ¿Cierto? El medio en en el que se desarrollan tiene alguna trayectoria diversa del desarrollo del aprendizaje, ¿cierto? Es decir, ¿será que, por ejemplo, tiene algún tipo de condición de discapacidad, en este caso como SOE? Eh, o no proviene, o perdón, hace parte de algún grupo particular que se considere, por ejemplo, dentro de algún marco de diversidad. ¿Quién es esa persona? ¿Para qué? Decíamos ahorita, entonces, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué le servirá eso que vamos a hacer? ¿Qué destrezas, qué actitudes, qué conceptos, qué estrategias cognitivas esperamos desarrollar con ellos? Y aquí quiero hacer un énfasis, porque esto yo lo aprendí recientemente, yo sé que usted lo sabía hace muchos años, pero yo lo aprendí recientemente, y es que tal vez como yo me formé digamos que mi trayectoria de formación me formó especialmente en ámbitos conceptuales, ¿cierto? De alguna forma, yo durante muchos años pensé, asumí que el aprendizaje tenía que ver especialmente con los conceptos y posteriormente fui descubriendo una cosa que a mí particularmente, como se dice por ahí, me voló la cabeza. Porque cuando yo empecé a reconocer que el proceso de aprendizaje podría estar relacionado, por ejemplo, con destrezas, por ejemplo, con actitudes, por ejemplo, con estrategias cognitivas. Cuando me refiero a estrategias cognitivas, me refiero a a esas formas que hemos venido desarrollando, por ejemplo, para solucionar un problema particular. Me explico. Algunos tienen la posibilidad de multiplicar como se les enseñó en el colegio, ¿cierto? Con el esquema que se les enseñó en el colegio, y otras personas han ideado estrategias propias para resolver esas multiplicaciones, esas divisiones, esas sumas, esas restas, qué sé yo, para desempeñarse en algún juego, en algún deporte, para leer, para hacer esquemas gráficos, ¿cierto? Cada quien ha desarrollado un conjunto de estrategias cognitivas y eventualmente esas estrategias cognitivas pueden ser compartidas para que otras personas eh, las desarrollen y puedan hacer las cosas de forma más ágil o simplemente de mejor forma, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Y por qué? Esta es bien interesante porque tiene que ver con esos argumentos teóricos, epistemológicos, desde la pedagogía, por ejemplo, y también argumentos teóricos, epistemológicos, metodológicos, desde la disciplina que cada uno de los profes, las profes, orienta, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que yo le haría a usted es, bueno, ya sabemos quién, ¿no? ¿Quién es Zoe? ¿Para qué? ¿Para qué usted le enseñaría eso? ¿Qué espera que haga Zoe con eso? ¿Cierto? Entonces esa es la primera pregunta que le quiero proponer para el ejercicio que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Cierto? En mi caso, que me gusta mucho la geografía, la profe Jenny decía, yo soy licenciada en ciencias sociales y yo me apasioné con la geografía, me encanta la geografía, ¿cierto? Si yo quisiera compartirle algo a Zoe acerca, por ejemplo, de, no sé, de por qué está lloviendo en abril, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tendría que ella aprende por qué llueve en abril y por qué llueve menos en enero, por ejemplo? ¿Para qué? Esta pregunta es muy importante porque a veces
nosotros como profes, digamos que tenemos más una, ¿cómo decirlo? Una idea tradicional acerca de que el estudiante tiene que aprender eso, punto, ¿cierto? Pensemos que muchos de nosotros memorizamos la tabla periódica, por ejemplo, ¿cierto? Usted y yo, ¿cierto? Algunos de los que son más viejitos como yo, pasamos horas enteras frente a una tabla periódica memorizando cada uno de los elementos y luego descubrimos que habían creado esa tabla periódica para que no tuviéramos que memorizar esos elementos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué le va a enseñar usted eso a Zoe? Y, bueno, ¿y cuál es el argumento teórico? ¿Cuál es el argumento teórico? Entonces yo diría, por ejemplo, porque, bueno, yo digo que todo ciudadano, toda ciudadana que habite en una región del mundo debe reconocer las temporalidades climáticas que hay en esa región en función de anticiparse para tener una vida, digamos, segura, ¿cierto? Una vida segura. Ese es mi argumento, ese es mi argumento teórico. ¿Cuál es su argumento teórico? ¿Cierto? Si usted está tomando nota, pues redacte brevemente una lineecita. Puede ser que ni siquiera nos lo vaya a compartir, simplemente hagamos este ejercicio de forma rigurosa. Yo sé que todas ustedes son muy juiciosos, juiciosas. Listo. Entonces, le propongo esas tres preguntas. Eso lo que nos permite es responder otras dos preguntas, ¿cierto? Como usted ya sabe para qué lo va a hacer, como usted ya sabe por qué lo va a hacer. Ay, mira, mi amor, ya pedís. Como usted ya sabe para qué lo va a hacer, como usted ya sabe por qué lo va a hacer, si está tomando apuntes, pregúntese cuáles son esos contenidos, ¿no? Puede ser que lo piense incluso en forma de indicadores de logros, de competencias. ¿Cuál es el contenido? Si es una destreza, ¿qué destreza espera usted que SOE desarrolle? ¿Qué competencia espera usted que SOE desarrolle? ¿Qué concepto espera usted que SOE desarrolle? ¿Cierto? Y otra pregunta muy útil es, que de pronto no nos la vamos a hacer ahorita, es ¿cuándo? ¿No? Eso hablando de una zona etaria, de un ciclo, de un módulo, de una entrega, en general de unos tiempos con los que, con los que debemos cumplir, porque esto se llama didáctica. Lo digo porque no siempre cuando diseñamos procesos de aprendizaje tenemos suficientemente claro eh, cuál es el tiempo estimado en el que el estudiante va a desarrollar ese proceso, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, una hora, una semana, un día, un mes, 2 meses, 6 meses, ¿cierto? Es probable que a usted como a mí les haya pasado que hayan preparado un ejercicio muy largo para un tiempo corto o un ejercicio corto para un tiempo largo, ¿cierto? Porque, por supuesto, tenemos unos tiempos definidos en horas, pero no siempre las horas, digamos, que le hacen como honor al proceso que estamos desarrollando. Entonces, bueno, estas preguntas de alguna forma nos sirven como para tener en cuenta esto que ocurre cuando hacemos didáctica. Esto usted ya lo sabía hace muchos años. Y quiero que pensemos en este tema que nos convoca, porque he pensado mucho, como les decía, he pensado mucho en esto que estamos haciendo hoy acá. Y
pensaba en que finalmente este proceso de transposición didáctica tiene mucho que ver con la trayectoria que cada una de ustedes ha hecho en su vida. Es decir, cuando yo leo estos dos párrafos, cada quien va a entender una cosa diferente. No muy diferente, pero cada quien va a entender una cosa diferente. Esta transposición didáctica es un proceso de mediación del conocimiento científico, inicialmente desarrollado en contextos especializados y académicos, por medio del cual, ¿cierto?, ese conocimiento científico es transformado y adaptado para el aprendizaje. Listo, eso era todo, ¿cierto? Ya nos podemos, ya nos podemos desconectar, eso es transposición didáctica, no es más. Sin embargo, cuando yo digo esto, cada una, a propósito de su trayectoria de aprendizaje, ha asumido una cosa diferente, ¿cierto? Un proceso más metódico, un proceso más, discúlpeme si de pronto uso mal la palabra, pero más artesanal, más artístico, no, artesanal, digamos, un proceso más académico o un proceso más improvisado, si se quiere. Hay profes, ¿cierto? Usted como yo ha tenido muchos profes y hay profes que hacen siempre lo mismo, la misma clase, ¿cierto? Tal vez incluso los mismos ejemplos. Y hay otros que se dan la tarea. Hace tal vez un año conocí a una profe que me sorprende porque siempre está buscando algo nuevo por hacer y me parece maravilloso ese ímpetu que tiene ella de hacer siempre algo, o de buscar algo novedoso para hacer. Esto es transposición didáctica, ¿cierto? Un conocimiento científico disciplinar que usted tiene y lo va a llevar en versión de concepto, destreza, valor, actitud, estrategia cognitiva a otra persona. Que puede ser que usted, ¿cierto?, haya leído mucha teoría sobre psicología, pero tal vez no le interese tanto que esa persona aprenda el concepto como sí que tenga, ¿cierto?, una herramienta para gestionar sus emociones, por ejemplo. Entonces, claro, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la razón o qué teórico habló de eso? Usted me va a decir el teórico, usted me va a decir el lugar epistemológico de ese teórico, el lugar metodológico de ese teórico, pero tal vez a usted no le interesa enseñarme o enseñarle a otra persona eso, ¿cierto? Sino que usted quiere simplemente que esa persona sepa en algún momento hacer una gestión emocional, por ejemplo. Este proceso implica hacer el conocimiento accesible y significativo en función de los niveles de desarrollo de una persona en un contexto determinado. Esto es importante, muy importante, es tal vez lo más importante. Yo esto lo voy a repetir muchas veces porque creo que muchas de las cosas que tienen que ver con la didáctica son increíblemente importantes, pero es en este caso cierto por una razón. Hace un tiempo, una psicóloga me explicó una cosa que para mí fue, digamos, muy importante. Alguna vez estábamos hablando y yo le puse el ejemplo de, de ¿cómo se llama? De aprendizaje significativo. Y, y ella, hablando, simplemente estaba como de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, empezó a hablarme de aprendizaje significativo y yo quedé con la boca abierta porque lo que entendí en ese momento es que hasta ese día no había aprendido qué era aprendizaje significativo. Entonces, aquí hay dos cosas importantes frente a esto. Nuestra tarea es hacer que ese conocimiento, llámese destreza, concepto, actitud, estrategia cognitiva, sea accesible para la persona. Que Internet nos permita acceder a mucho contenido no significa que yo sepa qué hacer con ese contenido.
¿cierto? Tal vez podemos encontrar, qué sé yo, el 70% de los libros que se han publicado en el mundo están en Internet. Pero que estén en Internet no significa que yo sepa cómo acceder a esos libros, en términos teóricos, ¿cierto? Entonces, primero, accesibilidad. Y que aquí está tal vez la clave o una de las claves más importantes de la transposición didáctica. Accesibilidad. Y la segunda, un conocimiento significativo. Esto que llamamos aprendizaje significativo y que hemos repetido como loros durante muchos años, tiene que ver con una cosa y es el sentido. Es el sentido, es el significado, es la estructura mental, el modelo mental que yo he hecho acerca de algo. Le voy a poner un ejemplo. Durante muchos años, cuando yo estudiaba ciencias sociales y, como les digo, disfrutaba mucho de la geografía, durante muchos años yo escuché que todo el territorio colombiano en algún momento estuvo sumergido en el océano. Y a mí siempre se me ocurrió, cuando yo leía eso, o cuando a mí me decían eso, para mí la imagen era que las montañas en las que hoy vivimos estuvieron sumergidas. Eso era lo que yo asumía. Luego tuve la posibilidad de leer a un autor a quien admiro mucho, eh, que es un profesor de apellido Flores, y leerlo a él, por aquí me pareció era la profesora Marcela, que sabe de quién estoy hablando yo, profesor Antonio Flores, y cuando leí a ese profesor, entendí entonces que no, que era que, ¿cierto? Antes esas montañas no estaban sumergidas, sino que eran unas planicies que a propósito de la tectodinámica, ¿cierto? Hizo que las placas de alguna forma se arrugaran y aparecieran esas montañas, y conforme esas montañas fueron apareciendo, obviamente el nivel del agua pues fue descendiendo. Entonces, fíjese que antes yo tenía un sentido sobre ese proceso. Y luego, a propósito de la lectura de este maestro, tuve un nuevo sentido en el conocimiento. Y esto es muy valioso, es muy importante, porque fíjese que cuando nosotros somos profes, nuestra tarea es darle accesibilidad y sentidos, discúlpeme la redundancia, pero sentidos accesibles a esa persona que está del otro lado, ¿cierto? Tal vez usted como yo tuvo un profe que era muy, muy sabio, una profe que era muy, muy sabia, tan sabia que usted no le entendió y que se esforzó mucho por aprobar ese curso. Entonces, fíjese que acá hay una tarea importante. Otro ejemplo de esto. Ya ahorita les digo por qué insisto tanto en esto de los ejemplos. Cuando yo estaba por allá en 10º o en 11 en el colegio hace muchos años, un profe nos dijo, hablando de René Descartes, nos dijo que una de sus frases como más importantes era pienso, luego existo. Y nosotros lo copiamos en el cuaderno. Listo, hicimos la tarea, copiamos en el cuaderno la frase tal vez más importante de René Descartes. Durante muchos años yo la repetí, pienso, luego existo. Lo que pasa es que en el español colombiano, cuando yo pronuncio la palabra luego, ¿cierto? Me habla de una postergación en el tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? Luego. Pero no es un argumento. Cuando entré a la universidad, un profe nos dijo esta frase de cogito ergo sum, ¿cierto? Y se devolvió etimológicamente a la palabra ergo, ¿cierto? Y nos dijo, vendría siendo algo así como por lo tanto. Y para mí, ¿cierto? Esa frase de Descartes, pues asumió un nuevo sentido, un sentido maravilloso además, ¿cierto? Porque ya no era pienso y después de pensar existo, ¿cierto? Sino que existo porque pienso, o pienso
por lo tanto, existo, es una condición previa, ¿cierto? Pensar es una condición previa a la existencia. Y entonces eso problematiza la existencia y eso problematiza el pensamiento. Hay un sentido diferente. Y esa es nuestra tarea, ¿cierto? Esa es nuestra tarea aquí en este ejercicio de la transposición. Y quise poner dos frases. En la segunda les voy a pedir desde ya excusas. Pero un sentido que es que, un segundito, que es que en mi computadora estoy viendo una mancha negra que no me deja ver algo que quiero ver. Y creo que no lo voy a poder ver. Bueno, en la segunda les voy a pedir de una vez excusas, pero intenté resumirla y no lo logré. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de un proceso o un conjunto de procesos a través del cual o los cuales se desarrollan, se modifican un conjunto de ideas, habilidades, destrezas, conductas, valores, como resultado, ¿cierto?, del curso o del proceso que estamos desarrollando. Es decir, que cuando nosotros hablamos de aprendizaje, estamos siempre hablando de un proceso de adaptación, ¿cierto? Un poco esto que decíamos ahorita. Ese nuevo sentido que le dimos a lo que antes tenía otro sentido. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado lo mismo que a mí con algunos conceptos, destrezas, ¿cierto? Antes le daba un sentido a algo y luego dijo, uy, era diferente. Pero a mí este concepto de aprendizaje que le leí a Guy Claxton, perdón, yo sé que es muy extenso, pero ya les digo por qué es tan importante para mí este concepto de Guy Claxton. De paso les recomiendo la lectura de Guy Claxton. A mí me sorprendió mucho este concepto y tuve la posibilidad de revisarlo en pandemia y desde ahí para mí ha sido un referente, incluso como papá. Dice, los niños aprenden mirando a sus mayores. ¿A qué prestar atención? ¿Qué ignorar? ¿De qué reírse? ¿De qué asustarse? Y lo que merece la pena investigar. También recogen de sus padres, de sus mayores, de su contexto, cómo responder a la incertidumbre, qué hacer y cómo sentirse. Y cómo sentirse cuando no saben qué hacer. Y esto para mí fue revelador, porque cuando nosotros hablamos de aprendizaje, casi siempre tenemos de aprendizaje una idea muy racional. Y la verdad es que el aprendizaje es todo y apenas una parte racional. Es decir, el aprendizaje es emoción, el aprendizaje es pasión, el aprendizaje es un poco de razón, el aprendizaje es repetición, el aprendizaje es imitación, pero solo un poco de razón. Y la verdad es que nosotros, durante muchos años, a lo largo de muchos años, le hemos dado a la razón digamos, un lugar privilegiado. Y es poco de razón. Es apenas un poco de razón. Dice Guy Claxton, desde esta perspectiva, el modo como un profesor o una profesora reacciona cuando una lección bien planificada inexplicablemente sale mal es tan importante o más importante que el contenido de la lección misma, ¿cierto? Entonces fíjese una cosa, la forma en la que yo reacciono, ¿cierto? La forma en la que yo reacciono es tal vez mucho más importante para el aprendizaje del niño que lo que yo le pueda decir al niño. Pero llevémoslo no a niños, llevémoslo a jóvenes, llevémoslo a adultos jóvenes. La forma en la que yo actúo en frente de mis estudiantes es también una posibilidad de aprendizaje para ellos. Esa es la razón por la cual
muchos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Aprenden más. No estoy diciendo más cantidad, sino aprenden más en relación con su labor cuando van a trabajar y no tanto cuando están en la universidad. Y esa es una cosa que nosotros debemos tener muy clara y por eso la forma en la que nosotros trabajamos pues tiene una relación directa con ellos. Y dice Claxton, si un profesor no deja ver a sus estudiantes cómo él también aprende y no solamente sabe, y lo peor es que sea un sabedor ansioso y dogmático, estará privándolos de una experiencia vicaria, vital, que sus cerebros deberían poder capitalizar. Es decir, profe, ¿usted cómo aprende? ¿Sí? Y es bien interesante. Y por eso empezamos este ejercicio con una meditación. Porque una de las cosas que a mí particularmente me han retado más en la vida ha sido poder concentrarme en un proceso de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, para mí, por ejemplo, la meditación se convirtió en una forma, ¿cierto? Perdón, que es que hay un micrófono encendido y me desconcentro, perdón. Entonces, esa forma, esas formas en las que nosotros asumimos, perdón que estaba hablando solo. Entonces, la forma en la que nosotros asumimos esos retos que nos plantea la vida, que nos plantea el trabajo, que nos plantea nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, la forma en la que yo reacciono es la que realmente está formando a los demás, ¿cierto? Entonces, fíjese que el aprendizaje acá no es un asunto simplemente de la memorización de un concepto, sino que muchas veces, ¿cierto? Yo aprendo de la forma como mi jefe reacciona ante una situación que es retadora, ¿cierto? Una de mis jefes, yo trabajé muchos años para la Fundación Mano Mejía de la Federación Nacional de Cafeteros, y una de mis jefes, siempre cuando tenía que hacer una negociación difícil, siempre empezaba elogiando de las personas, y casi siempre lo hacía en las reuniones. Y a mí eso me cautivó, porque aún trabajando con públicos suficientemente difíciles, ella lograba acuerdos que al principio parecían muy difíciles. Bueno, esa forma digamos que no de elogiar, pero sí de destacar esas habilidades, esos valores, esos conocimientos, esos esfuerzos que los demás hacen, pues a mí me permitió aprender una forma de trabajo con las comunidades. Y cada uno de ustedes, seguramente mientras yo estoy diciendo esto, está recordando la forma en la que alguien, un maestro, una maestra, un jefe, un compañero, un estudiante suyo, le ha enseñado, ¿cierto?, a lo largo de la vida. Entonces, fíjese que esta idea, que es aparentemente muy extensa, pero ya se dará cuenta usted por qué no la resumí, es una idea que nos habla mucho de esa idea de aprendizaje que tenía Vygotsky, ¿cierto? O sea, cuando él decía que el aprendizaje es social, cuando él decía, o cuando ahorita han rescatado su teoría a propósito de la idea de la educación ecológica, lo que estamos diciendo es que nosotros no solo aprendemos de eso que el profesor o la profesora espera que nosotros memoricemos, sino que realmente aprendemos de de nosotros en sociedad, de nosotros en comunidad. Y esto tiene mucho que ver con la idea de transposición didáctica, porque fíjese que la pregunta frente a la utilidad del conocimiento, frente a la utilidad del aprendizaje, pues es sustantiva. O sea, no es cualquier pregunta, ¿cierto? A veces nosotros nos empecinamos en que las personas memoricen. Bueno, tal vez no sea tan importante que las personas memoricen como si que las personas ejerciten eso que ya saben.
¿cierto? Una operación matemática, eh, una forma de redactar, una forma de argumentar, una forma de diligenciar un formato, una forma de aplicar una ecuación, una forma no sé, de trabajar con un paciente, ¿cierto? Eso entonces nos permite ver que la transposición didáctica está más allá de la simple transliteración o de la simple transformación de un contenido, ¿cierto? Y nos pone entonces un poco en el ambiente de pensar qué es lo que yo espero, qué es lo que yo espero que esa persona haga y cómo yo lo aprendería, ¿cierto? ¿Cómo voy a enseñarle a que patee este balón? ¿Cómo voy a enseñarle a que monte en bicicleta? ¿Cómo voy a enseñarle a que administre de forma eficiente estos 20.000 pesos que le voy a dar para la semana? ¿Cómo voy a hacer que limpie bien los platos para que todos estemos bien en casa? ¿O cómo voy a hacer para enseñarle cómo doblar una sábana para que quepan todas en el cajón? Y fíjese que hasta el momento no he hablado de un solo concepto, ¿cierto? No estoy diciendo entonces que no sean importantes, ni estoy diciendo entonces que no sea importante memorizarlos. Lo que digo es que no siempre, ¿cierto? Entonces, a propósito de esta idea de Claxton, ¿cierto? Pensé y recuperé un concepto de didáctica que le leí a dos autores españoles y que realmente para mí fue como el primer atisbo de aprendizaje en torno a esto de la didáctica, porque ellos dicen, mire, para ellos la didáctica es una ciencia, yo realmente eh, retomé algunos de los elementos de ellos porque no creo que sea una ciencia, pero diría yo, esta es una disciplina, ellos dicen teórica o práctica, yo digo práctico-teórica y no es un embeleco, ¿cierto? No es simplemente llevar la contraria a ellos, sino que estoy diciendo, sí es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque recordemos que Carlos Vasco decía que una disciplina es un grupo de personas que se enfocan, ¿cierto?, en una parte del estudio de lo que sea, de una idea o de un campo de pensamiento, y esas personas, a propósito de ese campo de pensamiento, producen tesis, producen artículos, producen investigaciones, producen libros, más recientemente pues hacen, digamos, difusión científica sobre eso. Cuando usted y yo como profes, ¿cierto? Hacemos transposición didáctica, cuando usted y yo como profes hacemos mediación didáctica, ¿cierto? Hacemos parte de esta disciplina que se llama didáctica. O sea, usted y yo hacemos didáctica. Y esta didáctica, ¿cierto? Es práctico-teórica, porque fíjese que yo puedo decir lo que quiera acerca de cómo una persona aprende, pero la verdad es que este oficio de profesor se aprende más en la práctica que en la teoría, ¿cierto? Yo he citado aquí apenas a dos autores, que son Claxton y Vygotsky. Bueno, también a Parra y García para este ejemplo. Pero la verdad es que pudiéramos citar a 4.000 autores y autoras, y eso no necesariamente transforma mi práctica. Lo que sí transforma mi práctica es estar en el escenario, ¿cierto? Del aula, ver a mis compañeros, ver a mis compañeras haciendo ejercicios, imitar a mis compañeros, escuchar lo que ellos me dicen, ver un video acerca de cómo puedo hacer mejor esto, investigar o pedirle a alguien que me ayude o pedirle a alguien incluso que me dé la planeación que hizo acerca de un tema. ¿Cierto? Eso nos forma. Entonces, es realmente práctico-teórica que se ocupa de estudiar los procesos de aprendizaje, ya lo hemos dicho, pero que tiene un enfoque comunicativo, ¿cierto? Y aquí vienen entonces, ahora sí, esas pautas, o vienen entonces esas pautas que quería compartirles acerca de la transposición didáctica. Quiero entonces que hagamos de nuevo un alto, ¿cierto? Ha pasado una hora desde que empezamos esta reunión y quiero pedirles que hagamos un alto, quiero pedirles que hagamos un alto y les quiero proponer lo mismo, ¿cierto?
Vamos a parar un segundo, ¿cierto? Vamos a parar un segundo, vamos a llevar el cuello el cuello no, el cuello no se puede llevar. La cabeza la vamos a llevar a la derecha. De pronto vaya acordándose de eso que está pendiente en su casa, ¿cierto? Busque una solución rápida para eso. Lleve su cabeza a la izquierda, ¿cierto? Tal vez propóngase descansar luego de esta sesión. De nuevo a la derecha. De nuevo a la izquierda. Le voy a pedir que se levante de su silla y estire sus piernas, ¿cierto? Intente llevar su cabeza atrás, estire su cuerpo. Le voy a pedir que levante su mano derecha, luego su mano izquierda, luego su mano derecha, luego su mano izquierda. Y le voy a pedir que para continuar con este ejercicio, piense de nuevo en Zoe, ¿cierto? Mientras inhala, mantiene y exhala. Piense de nuevo en Zoe, mientras inhala, mantiene, exhala. Inhale de nuevo. Mantenga un par de segundos y exhale. Entonces, a propósito de Zoe, ¿cierto? De este ejercicio que les he propuesto hoy, quiero que pensemos por un momento que a veces esto que llamamos aprendizaje o que no me quiero equivocar en las palabras, pero a veces ponemos el aprendizaje en una dimensión muy alta, ¿cierto? O a veces le damos una importancia mínima, pero aquí lo que estamos hablando es de la posibilidad que tenemos como maestros, como maestras, el poder que tenemos de idear una secuencia que le permita a unas personas desarrollar estas palabras que he repetido, ¿cierto? Y que supongo que usted ya se va cansando de que yo las repita, pero para mí es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Cómo hago yo para que esta persona desarrolle una destreza? ¿Cómo hago yo para que esta persona desarrolle una actitud? ¿Cómo hago yo para que esta persona profundice o desarrolle una idea, una noción, un concepto acerca de algo que le dé un sentido más o menos cercano al que esperamos que le dé? ¿Cómo hacemos para que esta persona desarrolle una estrategia cognitiva que le permita resolver problemas de una forma práctica? Y aquí entonces citaríamos a un cuarto autor que a mí, yo lo conocí, no lo conocí, lo reconocí. Este autor es Dewey. Y digo que lo reconocí porque este autor tiene una propuesta que hizo hace algo más de un siglo. Deme un segundito, por favor. Profe, está silenciado. Perdón, sí señora, por favor. Es que les había pedido que me tuvieran un poquito de paciencia porque llegó mi hija menor y tenía que saludarla. Discúlpenme, por favor. Entonces, cuando estamos hablando
¿cierto? De estos procesos de mediación, estamos hablando de esas formas que yo tengo para que esa persona desarrolle esas destrezas, esos conceptos, esas estrategias, y fíjese que hay allí un lugar que es maravilloso. La profesora Olga Lucía Zuluaga decía una cosa hace, yo creo que unos 30 años, que es importante para mí contarla en este momento. Ella decía, es que el docente, es que los docentes desarrollan una tarea que es intelectual, ¿sí? Yo no sé, yo a veces creo que no siempre los profes le damos una dimensión suficiente a esta idea de ella. Porque si los profesores tenemos una tarea que es intelectual, nuestra tarea es parecida a la de un músico, nuestra tarea es parecida a la de un filósofo, nuestra tarea es parecida a la de una persona que diseña platos, ¿cierto? O sea, un chef que diseña platos, es parecida a la de un artista que hace una escultura, es parecida a la de un investigador. Nuestra tarea, ¿cierto?, radica en desarrollar este proceso, ¿cierto?, de transposiciones, de mediaciones, para que una persona logre, ¿cierto?, incluso resolver una dificultad para el resto de su vida. Por eso, entonces, voy a enumerar estos 10 elementos que les comentaba. Son útiles cuando hablamos de transposición didáctica y hago entonces la misma claridad que había hecho al principio. Son 10, son 10. Usted conoce muchas más, ¿cierto? Conoce muchísimas más, pero elegí estas 10 para que hiciéramos el ejercicio con Zoe. Yo creo que un poco por orden, yo sé que muchas personas se enteraron después de que habíamos iniciado, entonces voy a repetir el ejercicio. No, no voy a repetir lo que ya he hecho, solo el ejercicio que propuse. No se asuste, por favor. Dijimos, nos proponemos hacer un diseño, una mediación, una transposición del tema que a usted más le guste, más le apasione, ese tema del que usted se siente súper, hiper, mega experto, experta, para hacerle una mediación a Zoe. Zoe es una estudiante a quien le cuesta aprender y recordar nueva información, a quien le cuesta comprender conceptos abstractos, ¿cierto? Le funciona mejor lo concreto. Es una estudiante que le cuesta trabajo aplicar conceptos y habilidades aprendidas en la vida cotidiana. Está mal redactada esa oración, pero se trata de que a ella le cuesta trabajo aplicar esos conceptos, esas habilidades que ha aprendido, ¿cierto? Le cuesta trabajo aplicarlas para su vida cotidiana y tiene un ritmo de aprendizaje más lento. Listo, ¿cierto? Estamos diseñando una transposición didáctica para ella, ¿cierto? Y nos preguntamos inicialmente por quién es ella, que lo acabamos de decir, para qué va a utilizar ese conocimiento que esperamos que desarrolle y por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Que es un argumento que puede ser disciplinario, que puede ser pedagógico. Bueno, entonces, ahora sí empezamos con el contenido. Ahora sí vamos a empezar el ejercicio. Un primer elemento, que esto tiene que ver necesariamente con la didáctica. Yo sé que usted me va a decir, pero ay, pues es que es lógico. Sí, es obvio. Pero a veces no lo hacemos. Primero, un diseño intencionado. Un diseño intencionado, ¿cierto? Si necesitamos que una persona aprenda a conducir un automóvil, probablemente no tengamos que hablar de la historia del automóvil, ¿cierto? Probablemente. Un diseño intencional, ¿cierto? Que tiene que ver, claro, con un proceso de institucionalización que desarrollamos cuando nos involucramos con una institución, ¿cierto? O sea, yo en este momento trabajo para el Politécnico Colombiano, ¿cierto? No, no estoy en, no sé, en la Universidad Nacional. Hay una intención cuando hago el diseño de una actividad para mis estudiantes.
El segundo, que tiene que ver con uno que va a aparecer, creo que en el número 6 o 7, pero que me parece importante hablarlo acá precisamente por la definición que habíamos hecho de didáctica. Recuerden que cuando hablamos de la definición de didáctica de Parra y García, decíamos, es una disciplina que tiene un enfoque comunicativo. Mis estudiantes tienen que entenderme. O más bien, yo debo hacerme comprensible para mis estudiantes. ¿Cierto? Este reto del profe incomprensible, este reto del profe, la profe que dice un montón de cosas que nadie le entiende, pues no, esa no es nuestra tarea. A veces queremos mostrar que somos muy inteligentes, que sabemos mucho. Y tal vez, ¿cierto? Pues esa no será la tarea. Diseño intencionado. Segundo, claridad conceptual. Claridad conceptual, ¿cierto? Yo debo saber de qué se trata el concepto y de forma muy, muy precisa, muy clara. La tercera, que lo habíamos dicho en el triangulito de arriba, adaptación al estudiante. ¿Quién es mi estudiante? En este caso sabemos que es Zoe y debemos adaptar este contenido a ella, no ella tiene que adaptarse a nosotros. Yo les cuento una cosa que me pasó con Zoe, y es que yo estaba trabajando con ella, era una clase sobre pedagogía, y en una clase sobre pedagogía eh, hicimos la clase porque yo le pregunté a ella que si quería, por ejemplo, integrarse al grupo, estar en la clase y luego nos reuníamos como en una especie de tutoría, o si solo prefería la tutoría, ¿cierto? Y ella me dijo, no, yo prefiero estar con el grupo, me parece chévere, quiero compartir con ellos. Así que bueno, ella entró a la clase. Yo lo que hice fue que yo había estado leyendo mucho sobre autismo y empecé a construir unos estaba haciendo unas mediaciones y para eso había usado imágenes. Entonces lo que yo hacía era que tenía, por ejemplo, una diapositiva con una buena cantidad de contenido y seguida de esa diapositiva tenía una frase muy resumida para ella, con un resumen, pero de verdad en una línea, con un dibujo, porque según yo eso era muy útil. Acabamos la clase, la primera clase, ¿cierto? Yo me acerco a ella y le digo, ¿cómo te fue? Y ella me dijo, muy bien. Así que yo en ese momento me sentí el mejor profesor que había pisado este planeta. Entonces yo dije, ok, maravilloso. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Y ella me dijo, no, yo no aprendí nada. Y yo me quedé frío. Entonces yo dije, pero no entiendo, ¿cómo así que te fue muy bien, pero no aprendiste nada? Y ella me dijo, no, muy bien, porque me gustó todo lo que explicaste, los chistes que usaste. Yo me divertí mucho. Y me divertí mucho con mis compañeros. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿qué crees que podríamos hacer? Y bueno, en ese momento empezamos a hacer una especie de tutorías, luego de las clases, un poco para que ella se fuera relacionando un poquito más con el contenido. Y luego, por un error que yo cometí, un poco el acuerdo con ella era que después de la clase, yo le enviaba no tanto las diapositivas, sino como ese resumen para que ella pudiera hacer el ejercicio como de revisarlo y de alguna forma como memorizarlo. Y como a la, no sé, tercera, cuarta, quinta clase, yo había llevado para la clase mis diapositivas con los dibujos, pero había guardado una versión vieja de las diapositivas y le envié la vieja, que no tenía los dibujos. Y cuando le envié la vieja, las diapositivas viejas, ella me dijo, maravilloso. Me dijo, hoy sí te entendí. Entonces yo le dije, ¿cómo así que hoy sí me entendiste? Entonces me dijo, sí, estas diapositivas sin dibujos no me distraen tanto, ¿cierto? Entonces, fíjese que ese proceso de adaptación al estudiante es al tiempo,
un ejercicio de aprendizaje nuestro. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos y ese aprender a relacionarnos con ellos ocurre solo cuando nos relacionamos con ellos, ¿cierto? En ese ensayar, errar, en ese probar cosas que no funcionan, ahí está el valor del proceso de adaptación al estudiante, ¿cierto? Yo creo que hay aquí un primer elemento y es partir del principio de que la forma en la que yo lo hago es susceptible de transformarse. Y cuando hablo de esto, no hablo solo de personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Hablo de todos, hablo para todos. La cuarta es una reciprocidad e interacción, ¿cierto? A veces estos medios digitales no nos permiten mucho la interacción, pero es siempre necesaria. Debemos tener la posibilidad de interactuar con nuestros estudiantes. Yo sé, por ejemplo, que en los módulos que el Poli diseña, ¿cierto? Hay diversos procesos de interacción, ¿cierto? Están los foros, está la entrega de los trabajos, está, por ejemplo, el chat, está, por ejemplo, eh, eh, las sesiones sincrónicas, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros podamos complementar los procesos de interacción de forma que ellos nos puedan comentar, por ejemplo, los sentidos que le están dando al aprendizaje, ¿cierto? Que están desarrollando a nuestro lado. Fíjese que esto del sentido es mucho más importante de lo que algunas veces pensamos. Fíjese que cuando pensamos en términos pedagógicos, eh, esto lo pensó Brunner, esto lo pensó George Kelly, esto lo pensó Johnson Laird, esto lo pensó Novak, esto lo pensó Henneshan, esto lo pensó Ausberg. O sea, no es un problema cualquiera, el problema del sentido que yo le doy a lo que aprendo, es uno de los nodos de este problema del aprendizaje. Entonces, por eso, importante la reciprocidad y la interacción, un poco para ver cuál es el sentido que mi estudiante le está dando a lo que sabe. Que esto se relaciona con una cosa que vamos a hablar ahorita y sobre la que quiero hacer hincapié. La quinta tiene que ver con una secuenciación lógica y progresiva. Esto es una obviedad, ¿cierto? Y usted me va a decir, sí, ya lo sabía. Pero, pero voy a hacer como una, yo sé que no es una analogía, sé que hay un filósofo o una filósofa, por favor, perdóneme el uso de esta palabra. Yo sé que no es una analogía, pero quiero poner un ejemplo. Cuando usted cocina una torta, ¿cierto? Si usted no sigue los pasos de una forma adecuada, la torta no le sale, no le sale. Pasa lo mismo con el aprendizaje. No quiere decir que haya una sola forma, no quiere decir que haya un solo paso a paso. Lo que quiere decir es que en ese proceso de adaptación al estudiante, debemos construir procesos de secuenciación que permitan que para él sea más fácil aprenderlo. Y eso seguramente tiene que ver con la forma en la que yo he aprendido. Y por eso es importante esto que decía Claxton. Yo debo revisar las formas, los procesos, los procedimientos por medio de los cuales yo aprendo. Porque es probable que hacer memoria sobre el aprendizaje de un concepto en particular me permita diseñar una secuenciación que haga que el conocimiento para mi estudiante sea mucho más accesible, ¿cierto? Entonces, aquí o sea, yo creo que hay un autor antioqueño de quien acabo de olvidar su nombre. Él se llama, ay, perdón, que se me olvidó, tiene un apellido alemán. Y él dice, la didáctica es un proceso de secuenciación, dice él. Y dice, y el currículo es un proceso de secuenciación, ¿cierto? Y es importante que nosotros atendamos a esto porque muchas veces no se trata tanto de cómo yo oriento el contenido,
sino de qué es lo que va primero que qué, ¿cierto? ¿Cuál es el primer ejercicio que va a hacer el estudiante? ¿Cuál es el segundo ejercicio? ¿Cuál es el tercer ejercicio? ¿Cuál es el cuarto ejercicio que debe desarrollar el, el estudiante? Él se llama Andrés Klaus Runge. Es un autor increíble en didáctica, un investigador muy, muy inteligente. Sexto, ¿cierto? Y por eso he insistido tanto en los ejemplos. Debe haber siempre una ejemplificación clara, ¿cierto? Siempre debe haber una ejemplificación clara. Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de entrevistar a cada uno de ustedes, encontraríamos formas de ejemplificación que nos darían muchas luces, ¿cierto? Porque hay profes que son muy, muy buenos haciéndolo, ¿no? O sea, tiene una versatilidad discursiva que les permite jugar con esto de los ejemplos. Uso de analogías y metáforas pertinentes, ¿cierto? Yo tenía un profe, por ejemplo, que cualquier cosa que nos iba a ejemplificar tenía que ver con su esposa. Y no siempre los ejemplos, no, perdón, no siempre las analogías en este caso eran claras, así que nos perdíamos mucho. Actividades significativas y motivadoras, ¿cierto? Esto de la motivación, yo quería un poco en los tumbos que fui dando preparando esta actividad, quise en un primer momento hablar de los dispositivos básicos de aprendizaje. Y no lo hice porque quería concentrarnos aquí, pero esto de los dispositivos básicos de aprendizaje tiene que ver con, yo le digo disposiciones básicas de aprendizaje, pero los dispositivos básicos de aprendizaje son como esas disposiciones, esos elementos que necesitamos, que son básicos para que un estudiante aprenda. Entre ellos está la motivación, entre ellos está el interés, entre ellos está la memoria, por ejemplo. Y esto de la motivación es suficientemente importante. Ahorita citaba a Dewey, y lo citaba precisamente porque Dewey, un poco el centro de su teoría, es que el estudiante debe verse o debe sentirse involucrado con el proceso que está desarrollando, ¿cierto? Somos humanos. Y como humanos, cuando nos sentimos involucrados, nos interesamos mucho más, ¿cierto? O sea, cuando nos sentimos parte del proceso, nos motivamos mucho más a ser parte del proceso. Un ejemplo de eso podría ser esta película de Black Jack. Tal vez el ejemplo no sea muy bueno, pero esta película de Black Jack de la escuela de rock, ¿cierto? Los estudiantes, un poco el centro de estos, los estudiantes se vieron comprometidos con, con una banda. Esto entonces implica que el proceso de transposición es un proceso complejo en el cual, ¿cierto? No solo yo hago una traducción, una interpretación de un contenido académico para que mi estudiante lo reciba de forma accesible, sino que tiene que ver también con el diseño de un conjunto de actividades que le permitan llegar a cumplir el objetivo de aprendizaje. Noveno, la evaluación. Y aquí quería hacer como hincapié porque tal vez lo que es la didáctica es la evaluación. O sea, si hay un proceso que condense, resuma, sintetice la didáctica, el aprendizaje, es la evaluación. Porque la evaluación motiva o desmotiva. Porque la evaluación, en este caso una evaluación que es formativa, me permite saber qué he alcanzado y qué no. Porque la evaluación tiene un sentido de justicia. ¿Sí? Porque la evaluación tiene que ver con una cosa de la que hablaba Watson por allá a principios de siglo XX, y es
que el aprendizaje se relaciona con las emociones. Y en este caso, la evaluación se relaciona con las emociones, ¿cierto? Hay muchas emociones que tienen que ver con la evaluación, ¿cierto? No sé, igual, yo no sé, es probable que a usted le haya pasado lo mismo que a mí. Y probablemente un profesor le puso una muy buena nota a un trabajo suyo y usted se preguntó, pero ¿por qué? ¿Por qué 5, por ejemplo? Si yo no me esforcé tanto. ¿O por qué 3? Si yo me esforcé mucho. ¿O por qué 4? Si cumplí con todos los requisitos? ¿Me explico? La evaluación es en ese sentido la síntesis del proceso didáctico, porque se supone que el punto 10 de esta diapositiva, ¿cierto? Que es la explicitación de las intenciones didácticas, se condensa en la evaluación. O sea, usted y yo debimos haber hecho un contrato, ¿cierto? Que es el plan de área o el diseño, pues. Y ahí usted me dijo cuáles eran las condiciones con las cuales, o cuáles eran las condiciones con las que debía cumplir mi trabajo, ¿cierto? Y esta nota que usted me está poniendo, no la entiendo, ¿cierto? ¿Fue más o fue menos de lo que yo considero que debía tener? Ahora, no estoy diciendo que la evaluación siempre va a cumplir con las expectativas del estudiante, porque si así fuera, pues todos los estudiantes deberían sacar 5 o 100 o cualquiera sea la escala de valoración. No se trata de eso, pero sí se trata de reconocer que el aprendizaje es en lo más profundo un ejercicio emocional, que se conecta con lo más profundo que soy yo en el sentido de las habilidades que tengo, los ejercicios que hago, qué tan cumplido soy y cómo me siento frente al proceso. Entonces, quería hacer hincapié ya para cerrar mi parte, ya luego entra la parte de ustedes, para decir pocas cosas son tan importantes en la transposición didáctica como la evaluación, ¿cierto? Entonces, al principio señalaba yo dos cosas. Primero, la accesibilidad y el sentido, y otra, la evaluación, ¿cierto? Son dos cosas fundamentales en esto que es la didáctica, y lo son precisamente porque se involucra directamente con lo que somos. Para cerrar esta parte de mi intervención, quiero hacerles una invitación y es, así sea de forma progresiva, desdibujemos la idea que tenemos acerca de que el aprendizaje es solo racional, ¿cierto? Solo esto. Bueno, ahora les quiero escuchar. Entonces, les propongo lo siguiente. Bueno, primero, registremos nuestra asistencia. La profe Jenny acaba de poner en el chat el vínculo, el enlace de la asistencia. Entonces, eh, démonos primero un minuto para diligenciar la asistencia y segundo, démonos, yo creería que unos 5 minutos. Un poco para que usted vuelva sobre el ejercicio, ¿cierto? Y nos devolvamos a Zoe para que empecemos a contarnos, ¿cierto? Algunos ejemplos de lo que ustedes hicieron en el diseño con, con Zoe. ¿Listo? Entonces, primero, un minuto. Según mi reloj, son las 5:31. Démonos un minuto para ir al enlace, llenar la asistencia. Una cosa, por ejemplo, que me hizo falta, es que son muchas cosas, pero una cosa que creo que me hizo falta en la transposición didáctica fue
que seguramente tiene que ver con la secuenciación, es siempre dar tiempo para que la gente haga lo que tiene que hacer. Algunos como yo, ¿cierto? Que nos distraemos fácilmente, necesitamos como saber que hay un tiempo para esto. Me explico. Eh, Tenemos 20 minutos para comer. Eso para mí, o sea, en la forma en la que yo concibo el mundo es fundamental y para algunos estudiantes también, ¿cierto? Cuando damos un plazo indefinido, algunos estudiantes no lo logran. Bueno, tiene que ver con eso. Seguramente fue una cosa que omití, pero que es muy importante. Bueno, habiendo entonces diligenciado la asistencia, entonces, bueno, tomémonos, yo creo que 4 minuticos para volver sobre el ejercicio, revise su papel, ¿cierto? Recuerde a Zoe, voy a volver a poner la diapositiva de quién es Zoe, y después vuelvo a poner las diapositivas de esos 10, digamos, de ese decálogo de la transposición, sabiendo que no todo está ahí y que seguramente con lo que usted sabe podría, mejor dicho, hacer una mediación maravillosa. Por ejemplo, una de las cosas que se me escapó en el decálogo, y estaba de primer lugar, lo que pasa es que a la hora de definirlas, eh, tuve que dejar ir algunas que eran muy importantes, pero otra, por ejemplo, eh, es un apoyo visual. Claro, no lo puse allí porque lo quería mencionar hablando de las diapositivas que preparé. Al principio había preparado unas muy bonitas, y luego dije, me estoy contradiciendo, porque eran tan bonitas, estaban llenas de colores, y me había conseguido una plantilla muy bonita como con cintas y no sé qué, y luego dije, no, los apoyos visuales siempre deben ser claros, concretos, ¿cierto? Fondo blanco, letra negra, porque algunos de nuestros estudiantes, pues, ¿cierto? Van a verse sobreestimulados con muchos colores. Entonces dije, bueno, volvamos a lo básico. Entonces, bueno, revise sus anotaciones, sus notas, sus apuntes para que nos cuente, ¿no? Como la canción, me parece que era de Roberto Carlos, ¿no? No me acuerdo quién era que la cantaba, ¿no? Esa canción que decía, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted con Zoe? ¿No? Yo cometí todos los errores del mundo, pero aprendí mucho con ella. ¿Qué haría usted con Zoe? ¿No? Entonces, 4 minuticos para que usted nos cuente cuál es su propuesta. Vamos a escuchar a algunos compañeros que nos quieran contar su propuesta. Bueno, voy a apagar mi cámara para no interrumpirlos más. 4 minutos.
Bueno, ahora entonces le voy a pedir a los profes, las profes, que, que nos quieren contar su diseño, pues que levanten la mano, que se animen a contarnos qué haría usted para Zoe y de esa forma, ¿cierto? Ir de alguna forma como dándole una síntesis, un cierre a esto que estamos haciendo. ¿Alguien se anima a contarnos? Ay, claro que sí. Anímense, ¿qué han pensado? Yo sé yo sé que ya son casi las 6, que usted está cansado, cansada, que tiene que ir a preparar comida para los niños, que, que está pensando en tomarse una cerveza mañana, pero anímese, anímese. Tenemos a Ahora la profe entonces, Miriam. Aquí, profe eh, Oscar. gracias, profe Jenny. Es que alguien me había pedido que pusiera de nuevo la diapositiva y la estaba buscando. Profe Miriam, muchísimas gracias. ¿Qué, qué se le ocurrió? Si Hola, ¿me quiere, escuchan? sí señora, si quiere prender también su Muy cámara, buenas tardes. maravilloso. Muchísimas gracias Buenas por el tardes, profe. espacio. No pongo la cámara porque es que estoy desde mi teléfono. Le ruego me disculpe. Tranquila, tranquila. Gracias. Miren, pues a mí se me ocurre desde la ética empresarial, que es lo que yo pues dicto, pero muy enfocada como pues a buscar ese pensamiento argumentativo, que es el camino que se tiene para llevar a un pensamiento crítico. Entonces me Ujú. enfoco mucho también a nivel personal, como buscando el propósito de vida de cada estudiante, pues con el que tengo la oportunidad de interactuar. En este caso, pues para ayudar a Zoe, yo aterrizaría esa ética a lo cotidiano, con ejemplos reales y cercanos. Usaría situaciones que ella conozca o que ella viva, por ejemplo, dilemas éticos en la universidad, en la familia, en las redes sociales. Le haría preguntas simples y profundas. Por ejemplo, ¿qué harías si vieras a alguien robar en una tienda? ¿O por qué crees que es importante ser honesto en el trabajo? En un segundo punto, fragmentaría el contenido, es decir, dividiría cada tema en pasos breves y claros. Usaría esquemas visuales, mapas mentales y líneas de tiempo para facilitar la retención. Asimismo, le repetiría con frecuencia, pero variando la forma con juegos, con dibujos, con dramatizaciones. En un una tercera punto, digámoslo así, tu esquema lo hice en 6. Entonces, en un tercer usaría el aprendizaje multisensorial. Combinaría lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. En lo visual, pues usaría infografías, imágenes, videos. En la parte auditiva, pues contaría historias, canciones o audios que sean pues explicativos. Desde lo kinestésico, dramatizaciones de dilemas éticos o juegos de rol. Como cuarto, reforzaría lo aprendido con ejemplos prácticos. Propondría actividades que simulen contextos empresariales éticos. Por ejemplo, montar una tienda universitaria con reglas éticas y claras, con ejercicios de toma de decisiones en equipo y de resolución de conflictos. También usaría preguntas como ¿qué aprendiste hoy y qué podrías usar en casa o en el futuro trabajo, ¿cierto? En un quinto punto sería paciente y reconocería los avances. Se le refería a Zoe no solo con los resultados, sino su esfuerzo y sus reflexiones. También le incitaría que exprese lo aprendido con dibujos, esquemas o incluso a través de historias pues, que ella se pueda inventar. En un sexto punto le crearía una rutina de repaso suave y constante. Me tomaría breves momentos de repaso al inicio y al cierre de cada clase. La invitaría a explicar con sus palabras lo que entiendo, aunque sea pues poquito. Eso pues ya para mí valdría mucho.
Ir hacia el propósito de vida de Zoe es un acto pues profundamente humano, ¿no es cierto? Y transformador. Aunque ella tenga un ritmo de aprendizaje pues más lento, eso no limita su capacidad de encontrar el sentido, la identidad y la motivación desde lo ético y lo personal. Desde ese contexto, entonces yo podría contestar las preguntas, ¿para qué? Bueno, pues para que Zoe descubra que tiene un lugar valioso en el mundo, que su existencia tiene sentido y que puede aportar desde su forma única de ser, de pensar y de actuar. El propósito no es solo qué quiero ser cuando yo tenga la oportunidad de serlo, como decimos coloquialmente, ¿no? Cuando sea grande, sino que quiero ser hoy, cómo quiero tratar a otros y cómo quiero dejar huella. ¿Por qué? Bueno, porque el propósito le da la dirección a su vida, incluso cuando hay dificultades, porque fortalece su autoestima al sentirse útil y reconocida, porque activa la motivación interna, no por notas, sino por un sentido. Le enseña que ser buena persona pues también es un logro importante. ¿Qué pretendo? Bueno, yo pretendo que Zoe identifique lo que le gusta, le importa y lo que le haga hace sentir bien, aunque sea con dibujos, con objetos, con historias, pero que ella lo descubra, que descubra cómo puede hacer el bien desde sus talentos, de escuchar, de ayudar, de cuidar, de alegrar a otros. Em, También porque su nombre es un propósito con palabras propias. Yo diría oiga, yo quiero ayudar a las personas, quiero cuidar animales, quiero ser alguien que no hace pues el daño. También que vincule la ética con su propósito de vida, elegir el correcto no solo porque debe, sino porque eso es lo que acerca a quien quiere ser. Y le haría una actividad, le pediría que dibujara una enorme brújula donde cada punto cardinal pues represente algo. El norte podría ser lo que a ella la hace feliz, en el sur lo que le cuesta, pero que no puede mejorar, pero perdón, que puede mejorar, y en el este lo que hace bien para otros en el oeste lo que le gustaría lograr. Luego, con base en esa bruja, la invitaría a conversar sobre las decisiones de que puede tomar para acercarse a ese yo que ella de verdad desea ser. Y no sé, también buscaría una clase de pronto personalizada con una actividad lúdica o minis historias épicas con personajes animados. Hoy los chicos prefieren más como las historias así contadas, que sean como más visuales, ¿cierto? Que darles uno solamente, perdónenme la expresión coloquial, como que dedicarme solamente pues a la retahíla que uno a veces acostumbra pues a dar, ¿no? Yo la verdad haría eso. Gracias, profe Miriam. Realmente me da muchísimas ideas, me motiva mucho todo eso que usted dice y creo yo que la profe Miriam es una excelente candidata para que nos acompañe en estos procesos de reconocimiento de la didáctico, porque no solo por los procesos que enumeró, sino por la idea tan clara que tiene, la estructura tan clara que tiene de los procesos de aprendizaje y me llama la atención sobre todo dos cosas. La primera que tiene que ver con la paciencia, porque a veces nosotros esperamos como unos tiempos, ¿cierto? Determinados acerca de los momentos en los que el estudiante tiene o puede desarrollar las tareas que nosotros esperamos que él o ella desarrollen. Y, y a veces no se trata tanto de, del tiempo que nosotros esperamos, sino se trata más de él o ella como persona, y en ese caso, pues la empatía, ¿cierto? Eso que su merced llama paciencia, pues imagínese, es, es fundamental. Y otra cosa me llama mucho la atención y es el uso de lo kinestésico, porque a veces creo que dentro de las cosas que yo enumeré, no tuve en cuenta eso y a veces aprendemos simplemente con el movimiento, ¿cierto? A veces aprendemos simplemente haciendo, ¿cierto? Repitiendo una acción. Eso nos ayuda mucho en los procesos de aprendizaje, igual que otro de los elementos que usted menciona que tiene que ver con la repetición, ¿cierto? De algunas cosas que resulten funcionales de la misma forma que la solución de algunos problemas. Escuché recientemente a alguien que hablaba de aprendizaje y decía, no hay nada que nos enseñe más que solucionar problemas. Cierto que obviamente pues de alguna forma le da la razón a Dewey, que le da la razón a Vygotsky, que le da la razón a Piaget, ¿cierto? En el sentido en que sí, aprendemos a Brunner, aprendemos cuando nos vemos retados a solucionar
un problema. Esos son nuestros mayores aprendizajes. Entonces me llama mucho la atención lo que dices, de verdad que se lo agradezco mucho, profe Miriam, por todo lo que nos acaba de proponer. Gracias a ustedes por escucharme y por la oportunidad. Muchas gracias. No. Quedamos muy agradecidos con su merced. El profesor Víctor Fabián. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? He estado muy atento bien. a lo que he desarrollado. Mi formación como ingeniero, tuve un maravilloso descubrimiento cuando me enseñaron el método POLIA. Ese método es precisamente para, de cierta manera, caracterizar todos los problemas que se nos presentaban, ¿sí? Incluso en el ámbito matemático. Este aspecto tiene un libro que se llama ¿Cómo resolverlo? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Ah, ok. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Perdón, Lo pero ¿cómo se escribe el método? ¿Poria? Polia, el apellido de la persona es Polia, no recuerdo el nombre ahora. Polia. Listo. P-O-L-Y de yuca A, Polia. Listo, perfecto, profe, gracias. Y me lo enseñaron desde el primer día de estudiando como ingeniero. Soy ingeniero de sistemas. Y incluso en mi perfil yo soy fan de resolver problemas. Algunas personas me dicen que si es que yo soy problemático y no. Me encanta ver situaciones en las cuales uno empieza a ver escenarios, buscar posibles soluciones, una especie de Doctor Strange de buscar las posibles soluciones de algo. Entonces, aprendí mucho también en la situación de esa forma de solucionarlo, que hay muchas perspectivas, muchos puntos de vista, y que cada quien siempre en cualquier entorno tiene su forma de resolver las cosas. Por ejemplo, Zoe tiene sus dificultades, pero quizás las herramientas o las características que le están dando no son a su estilo, ¿cierto? Ella lo puede resolver de otra manera. Y a lo largo de los años también en la parte de docencia, he utilizado mucho la metodología de aprendizaje situado, que así como lo decía la profe ahorita, es hacer una articulación, una contextualización de los temas que uno puede estar desarrollando en su formación profesional con situaciones de la vida cotidiana. Muchas veces eso se hace difícil. Yo le demuestro a veces a los estudiantes que así como tienen habilidades para identificar algunas cosas en su vida cotidiana, también las pueden identificar o aplicar en su quehacer académico, porque es el mismo proceso, siendo que a veces el grado de concentración que pueden tener en ellos varía y ahí da precisamente el éxito. Quitar de pronto el estigma de la memoria, que a veces no es que memorizar es malo, ese estigma no, al contrario. Hay estrategias, por ejemplo, de mnemotecnia. Yo aprendí mucho de un colombiano, de Jaime García, no sé si lo han escuchado, que tiene récord mundial. Aprendí mucho esa parte de la forma de la mnemotecnia, de aprenderme las cosas por alguna sigla, algún método, y hasta el día de hoy me ha servido, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de aprenderme los colores de las resistencias eléctricas. Yo tengo un método y de esa manera me ha servido. Entonces, cada persona tiene una estrategia, una perspectiva de poder solucionar sus problemas o los problemas que ve en los entornos. Entonces, es de pronto atrevernos a saber cómo aprendemos. Parece algo trivial o algo obvio, pero muchas personas no se dan cuenta cómo aprenden, qué condiciones necesitan para aprender, qué condiciones necesitan para saber si verificar que lo que están aprendiendo es útil. Esa parte de útil que comentó la profe también estoy muy de acuerdo. Es lo que a veces muchos estudiantes dicen, ¿yo por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me va a servir? Eh, Frenar un poquito el acelerador de pronto, ser un prestidigitador al futuro y pensar que es mejor tener ese conocimiento allí guardadito, que en algún momento puede retomarse. Como alguna vez una vendedora de seguros me dijo, es mejor comprar el seguro, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, por ejemplo, yo eso se lo hacía también a mis profesores, profe, pero ¿para qué me sirve a mí aprenderme las partes de la columna? Si yo no, a mí no me gusta eso. Y dice, bueno, si en algún momento tú quieres ser médico, quieres aprender algo, eso te sirve. Yo me aprendí las partes de la columna, por ejemplo, con el acrónimo CEDOLUSACO, cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxilla. Y me lo aprendí desde sexto, séptimo de bachillerato
y nunca se me ha olvidado. ¿De qué me ha servido? No estoy en la área de salud, pero me sirve para ejercitar la mente en algún momento. Entonces, todas esas cositas, yo siempre procuro transmitirlas a los estudiantes y se dan cuenta, profe, pero yo me doy cuenta de que tengo buena memoria y la memoria no es mala. La cuestión es que uno le encuentra articulación y se convierte en una especie de juego de la mente de tratar de resolver y precisamente llegando al mismo punto del método Polya, George Polya, ahora me acordé, él dice que no hay nada más satisfactorio que tú haber vislumbrado un problema complicado y llegar a resolverlo por ti mismo, cuando al principio pensabas que no eras capaz. Entonces no hay satisfacción más grande cuando uno dice, lo hice. Por ejemplo, en nuestros hijos, cuando eso es una encrucijada, cuando ellos ya hacen las cosas solitos y uno entra en un dilema porque dice, me alegra de que lo haga, que sea independiente, pero también me entristece de que ya se está separando de mí, que no necesita tanto mi ayuda, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, todo este aprendizaje, todos vamos teniendo eso, y así como usted ha comentado, había cosas que yo había percibido por los años y un nuevo conocimiento me hizo dar vuelta a la cabeza y tomar otro enfoque. Entonces, profe, lo felicito, muy pertinente toda esta charla, la he estado escuchando atentamente y le agradezco por favor que más adelante hagamos también muchas más seguimientos de esta parte. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho, profe Víctor. Hay un elemento que es importante en lo que dice el profe, y es precisamente este de la solución de los problemas, en la medida en la que el profe Víctor hace alusión a una cosa que lo habíamos hablado acá, pero que yo al menos no le había visto la relación hasta ahora, y ahora que usted lo menciona, pues cobra nuevo sentido para mí, que es la satisfacción de solucionar el problema. Me parece muy valioso eso porque definitivamente sí, cuando usted tiene un montón de tareas por hacer y las va solucionando, hay una sensación de eso, de satisfacción, tal vez de tranquilidad. Le agradezco mucho, profe Víctor. Profe Marcela. Hola, profe Oscar. Hola para todos, ¿cómo están? Bueno, yo también muy atenta he escuchado todo el tema, la temática a tratar y pues siempre me pareció muy importante porque pues amo también la profesión. Soy ingeniera industrial, pero también tengo una maestría en educación. Realmente cuando escucho muy atentamente lo que lo que tú decías, lo que decía la profe Miriam y lo que decía el profe Víctor, realmente tengo puntos de acuerdo total y siento que el aprendizaje, ¿para qué aprendo? Y yo pienso que la tarea de ser docente, o sea, el ejercicio de la docencia hoy en día está enfocado a que nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes o podamos generar en nuestros estudiantes procesos de pensamiento relacionados a partir de la observación, del análisis, de la selección, de la codificación, de la aplicación. Por un lado, pienso que eso es importante y cómo, mediante la mediación, tiene que ser a través de diferentes herramientas didácticas que sin lugar a duda pueden ser esas herramientas que nos conllevan a nosotros a pensarnos desde la oportunidad del diseño de videos, o sea, a los estudiantes hoy en día les gusta mucho el tema de ser influencer, de manejar este tipo de cosas, entonces desde el diseño de videos, yo no llamo hoy en día tanto las problemáticas, yo lo he cambiado en mi contexto del aula, lo he cambiado por oportunidades, entonces yo les digo, hay oportunidades, no hay problemáticas, hay oportunidades de que usted a través de su conocimiento, usted pueda cambiar una dificultad o una oportunidad o una necesidad. Es decir, que usted sea lo supremamente importante dentro de un proyecto en sí mismo para que usted vea su proyecto o su participación en el proyecto interdisciplinar terminado con el aporte que usted hizo desde ese pensamiento crítico y con su conocimiento. Pienso que la palabra oportunidad para mí hoy tiene un significado mucho más importante al decirles a ellos, usted tiene la oportunidad de aportarle al mundo y no ver, digamos, tanto la parte del problema como problema, no crear la palabra problema, sino la palabra oportunidad. Eso pienso que es muy importante también. Y pues obviamente, ¿qué pretendo? Pretendo que definitivamente se pase de la obligación de que un estudiante diga, yo tengo que ir
módulo a módulo o curso a curso, asignatura a asignatura, ir haciendo una trazabilidad para poder tener un título, sino más bien tengo la pasión de lo que estoy haciendo, sin importarme que tenga que durar 1, 2, 3, 4 años, porque es la pasión de lo que hago, es amar un poco más lo que se hace para poder relacionar, lo que decía el profe Víctor, ¿no? Cada estudiante que tenemos nosotros aprende diferente. Entonces, ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? Unos aprenden por relación, otros por juego, otros por memorización. Entonces, son un poco de categorías que a la luz de esto son importantes tratarlas e identificarlas. Bonito proyecto eso, ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? Cada uno es diferente. Entonces, pues esa es mi participación, profe Oscar, y pues muchas gracias por darme el espacio. A su merced por participar. Ahí hay una cosa, profe Marcela, que estuve leyendo recientemente acerca, por ejemplo, de los procesos de inclusión. Su merced habla de diversidad. Y en estos procesos de inclusión hay unas propuestas que están diciendo orientémonos más, enfoquémonos más en la fortaleza que en la carencia, a propósito de todo esto que su merced nos dice. Y claro, probablemente cuando nos dice, estoy cambiando estas ideas que tengo sobre los problemas y al reconocimiento de las oportunidades o acerca de las posibilidades que tengo en un entorno, probablemente el reconocimiento de las fortalezas de nuestros estudiantes y, ¿cierto?, la comprensión de las carencias que tiene nos permita desarrollar procesos que sean mucho más pertinentes para cada uno. Bueno, le agradezco a la profe Marcela, le agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, por soportarme estas 2 horas. Le agradezco mucho a la profe Jenny por su acompañamiento y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profe Muy Oscar. agradecido, Gracias a profe, muchas todos y gracias. todas. Muchas gracias, profe Oscar, muy amable. Mil gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. A ustedes 1000 gracias. Muchísimas gracias por todo. Que tengan buena noche. A ustedes 1000 gracias igualmente.